Es que no quiero bajar la presión tan temprano ya, porque esto sin presión la verdad es que se va bien, ¿eh? No es de las peores arenas. Buenos días desde el desierto del Sáhara, al sur de Marruecos y cerca de la frontera con Argelia. Pues qué buenos días, más buenos, ¿no? Estoy atravesando las inmediaciones de Erchegaga. Erchegaga se llaman estas dunas. Otro desierto de grandes dunas en Marruecos, pero al que esta vez no me voy a adentrar en moto. Me dirijo a Marrakech, donde tengo que llegar hoy sí o sí, porque mañana es la presentación a la prensa internacional de esta moto, que intento maniobrar entre la arena. El problema es que si se va, se va. La nueva Desert X Rally, modelo que me ha prestado Ducati para que la pruebe unos días y vea las diferencias con el modelo anterior, es decir, con Ducatank, y pensar si esta podría ser mi futura moto para viajes o quizá para rallies. Conclusión a la que tengo que llegar al finalizar este capítulo, porque el próximo domingo retomamos el viaje por Colombia con mi moto. Todo esto sin bajar presión, ¿eh? Espero que me lo valoréis. La cosa es que la idea es llegar por rutas off-road hasta Marrakech. Hay que llegar a Marrakech hoy. Vamos. ¿Cuánto durará esto? Porque un rato es divertido, la verdad. Pero luego se puede hacer eterno. Lo que se complica teniendo en cuenta que el día ha empezado muy lento por la arena y que antes de llegar está el Atlas, una cordillera con un paso por encima de los 2000 metros y que en esta época del año puede tener incluso nieve. Claro, luego coges una moto de enduro y vas por aquí como si no hubiera arena. Ayudaría bastante bajar la presión de los neumáticos y poder avanzar rápido por este terreno, pero el riesgo de pinchazo sería mayor y eso sí que me haría perder tiempo. Está a puntito de irme ahí, pero bien de boca además. Conclusión, que voy a ver si termino de despertar y acelero, porque tengo que llegar hoy, sí o sí, a Marrakech. Esto por haber dejado el equipaje, haber bajado presión y haberse venido aquí a jugar. Pero no, hay que llegar a Marrakech hoy. Porque no bajaré presión de los neumáticos. Bueno, también es un aprendizaje. O sea, un entrenamiento más que un aprendizaje. Dominar la moto con todo el peso, con tanta presión y tanta arena, luego ayuda a ir con una enduro o con esa misma en condiciones óptimas mejor. Bueno, vamos. Estoy flipando bastante de que vaya sin bajarle la presión, vaya así de bien, ¿eh? También creo que como es pronto por la mañana está fría la arena y eso la endurece un poco. Y también que es invierno, o sea, tampoco nos flipemos. Si hubiera la arena muy blanda. Vamos, Ducatán. Bien. Todo es aprendizaje también, ¿eh? Es que hacía mucho que no hacía arena, ¿eh? Con Ducati nunca había hecho arena, la verdad. Bueno, que flipe, ¿no? Ahora de repente un bosque de árboles secos o arbustos. Y ahora es cuando me alegro de no haberle quitado presión a los neumáticos y haber aguantado como un campeón. Buah, chavales. Pero qué cosa más flipante, ¿no? Yo no sé para dónde voy, la verdad. Estoy fuera del track. Vamos. Uf.
13 grados, a todo esto. Pasa que entra en calor con las dunas, la arena y todo eso. No voy a poner el pie en el suelo, ¿ok? Te pongas como te pongas. Yo no voy a poner el pie en el suelo, así que tú... Bien, bien, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es confianza, posición y fe. Mucha fe. Café, restaurante. Pues un café me voy a tomar, sí señor. Espero que no me entre cagalera. El instinto de supervivencia me ha hecho pensar que quizá no era lo más apropiado tomar café en mitad del desierto, teniendo en cuenta que no creo que haya agua. Igual sí, igual es agua embotellada y estoy pensando mal. Es increíble el silencio del desierto, ¿eh? Eso es lo bueno de viajar solo, que si viajas con gente no hay nunca silencio. Qué día más largo nos espera. Como veis en Nosmand estamos a punto de bordear las dunas y luego el atravesar el lago. Etapa dura hoy, va a ser larga porque... ¡Oh! Vamos, motorraco. Vaya caminibri. De repente ahora es todo piedra. Es una buena prueba para la suspensión, porque esto es pa todo el rato, ¿no? Pasa que da miedo enajenarse aquí porque los caminos son... Aquí hacerse daño es muy fácil porque claro, hay unas piedras como melocotones en el camino y como sandías a la derecha. Así que nada, despacito. ¡Oh! Qué bonito ahora de repente esto, ¿no? Un intento de bosque en el desierto. Es muy bonito este viaje, Me está viniendo muy bien. Insisto, la soledad, el psicolocasco y sobre todo la dificultad, porque no hay mejor terapia que un camino difícil en moto. No te permite pensar mucho en nada más que no estamparte contra el suelo. De hecho, insisto, las pocas veces que se me va la cabeza donde no debo, me doy sustos. Así que bueno, bien, lo necesitaba, la verdad. Obviamente estás todo sin planear, claro. Ya me hubiera gustado no necesitarlo. Buah, chavales. ¡Qué barbaridad! Mira, pero mirad que flipe. Buah, chavales, qué maravilla, ¿no? Pues si esto no es el lago, ¿cómo será el lago? ¡Oh! Según esto, el lago es eso ya. Y al fondo hay dunas, Poca broma. Qué bonito, ¿no?
Sí, sí, hay dunas. Hombre, no son muy altas. Vosotros no creo que las veáis, ¿no? Con la cámara esta de acción, pero sí, sí, al fondo hay unas dunillas ahí. Según el Osmand, estamos justo entrando en el lago. Más o menos todo igual, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a darle, ¿no? Porque si quiero llegar a Marrakech por off-road, me quedan... son las 12, quedan 6 horas de luz y muchos kilómetros. He tardado 3 horas desde Tagonté hasta el río Seco, lo que si miramos el mapa confirma que es imposible llegar a Marrakech de día y por off-road. Pero yo ahí dentro de mi casco sigo pensando en intentarlo. Ay, Ducatank. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo sin hablar a la cámara, pero muchos kilómetros, principalmente así como a veces arena, a veces piedra fina suelta, a veces voy a 60, a veces voy a 80, alguna vez a 100 y voy avanzando, pero es que es enorme este track. No sé por qué yo, viéndolo en el mapa, pensé que era más corto, pero se complica un poco llegar hasta Marrakech hoy por off-road. O sea, igual me tengo que salir al asfalto. La verdad no me apetecería, pero bueno. 1:15. Yo he salido a las 9, 4 horas. Creo que no, yo no contaba con que esto fueran 4 horas, ¿eh? Estos camiones parecen viajeros, ¿no? ¿O qué? Hello. ¿Ça va bien? Ça va bien? Sí. Tu n'as pas trouvé un piece same like this? No parle français. Do you speak English? Yes. Hi. Hi. Have you found a metal piece like this long, Ajá. like a bolt? If I saw? Yeah. No, I didn't see anything. Very much. No, Yo, I'm sorry. You cannot continue or what? Yeah, I can continue. It's no problem, but I lost it. Okay, I didn't see anything. I had. So easy. I was trying to don't fall off, so I was focusing my. So I didn't see anything. Sorry. No problem. Everything okay? Okay. Everything okay. Okay. Thank you very much. You are welcome. Good travel. What? Your shoe is up. Ah, thank you. Thank you so much. Thank you. Where are you from? Germany. Okay, Germany. Cicatela, this is in... Mexico. I've been there, yeah? Yeah, cave diver. Yeah? I've been there, yes, for a while. Enjoy. Have very well. Poca broma, el camioncito. Algún día yo creo que viajaré en camión con una moto de enduro detrás. Bueno, ¿qué hacemos? Es que ahora, mira, ahora os enseño el mapa para que veáis un poco mi dilema. Hemos hecho, mira, este trocito lo hemos hecho en 4 horas. Os lo cuento yo que voy más rápido. Desde Tagonté hasta este cruce he tardado 4 horas. O sea, si yo le dijera, llévame a Marrakech, ¿qué me dirías? Si pongo en Osman que me lleve por asfalto a Marrakech, dice que tardo 5 horas. Es decir, que llegaría justo al atardecer. 122 kilómetros, tiempo 5 horas 4. Sí. Así que imaginaos lo que tardaría por este track, que es totalmente off-road y que terminaría llegando a Marrakech justo antes de atravesar el Aldas. Es decir, de noche y en enero. Si se me hace de noche en el Aldas, regulero. Me voy por asfalto, chavales. Es que esto es una locura. Si quiero estar en... A ver, no se puede hacer todo en la vida. Así que la ruta off-road va a terminar aquí. No hay que ser tan ansias. Yo creo que la moto está más que probada. Ahora vamos a probarla también en asfalto. Hay que saber perder. Conclusión, que por un momento hago caso a la razón y decido tirar por asfalto hasta Marrakech. Y menos mal, porque termino atravesando el Aldas a 6 grados y medio lloviendo. 2260, exacto. Lo que por off-road habría sido imposible llegar a Marrakech en el día. Se ha puesto a llover, pero es que está... O sea, es una lluvia casi aguanieve, ¿eh? Y era muy importante, porque mañana se presenta oficialmente esta moto. 6 grados. La Desert X Rally en Marrakech. Y vienen periodistas de todo el mundo y yo tengo que estar allí con la moto intacta. Bienvenidos a Marrakech. He llegado a las 6. He pasado un poco de frío, pero todo bien, la verdad. Estoy muy contento
de haber tenido 2 dedos de frente y haber decidido seguir por asfalto, porque la habría liado muy gorda, la verdad. Y hasta aquí el viaje de prueba con la Desert X Rally. Mañana probaré la moto sin maletas y acompañado de periodistas internacionales y de parte del equipo Ducati. Experiencia que os compartiré dentro de un tiempo en el canal secundario, porque como creo que ya sabéis, aquí en el principal el contenido es de viaje y en el otro el contenido es de moto sin maletas. La conclusión de con qué moto viajar en el futuro os la contaré en ese vídeo en el canal secundario, porque ahora, es decir ya, este domingo, arrancamos a Ducatán en Colombia. Si todo va bien, porque hace varias semanas la dejé guardada en un garaje.